Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sistemático de la Biblia y en esta oportunidad hemos llegado al capítulo 19, un capítulo que es prácticamente la entrada a la semana de la Pascua, la semana de la Pasión. Recordemos que la palabra pasión viene del latín que traduce sufrimiento o dolor. Hay algunos eventos que Lucas ha omitido como los otros evangelistas, como el hecho, por ejemplo, de que aquí no vamos a leer la resurrección de Lázaro todavía, ni su muerte ni su resurrección. Tampoco vamos a leer la historia de la mujer que le lava los pies a Jesús en la casa de Simón, porque había una historia parecida que ya estudiamos en un capítulo anterior que dijimos que no era la misma mujer, que eran dos mujeres diferentes. Quizás Lucas consideró que era la misma, quizás pensó que podía ser una historia repetitiva y decidió omitirla. No lo sabemos. Lo cierto es que este capítulo 19 entrelaza los últimos eventos del ministerio público de Cristo con la semana de la Pasión. Empezando desde la ciudad de Jericó, donde hizo la sanación al ciego Bartimeo y donde le expresó una respuesta al joven rico que le solicitaba información sobre cómo él o qué debía él hacer para heredar la vida eterna. Y ya entrando a Jericó, el Señor Jesús se encuentra con un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Ya sabemos quiénes son los publicanos. Eran cobradores de impuestos que le trabajaban al gobierno de Roma, aunque eran de Israel. Y este Zaqueo era jefe de los publicanos. Y además de ser jefe de los publicanos, tenía una posición económica envidiable, porque era rico. La condición económica que tenía el joven principal del capítulo anterior era similar a la de este publicano. Ambos eran ricos y Jesús había dicho cuán difícil es que un rico puede entrar en el reino de los cielos. Y yo enfaticé el hecho de que si es verdad, puede ser difícil o es difícil, pero no es imposible, porque el mismo Jesús dijo que lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. ¿Por qué se menciona Zaqueo aquí? Porque según el versículo número 3, Zaqueo en su posición económica sentía también un vacío. Pongámonos a evaluar a las personas ricas que se toparon con Jesús. Pudiéramos mencionar algunos, aparte de Zaqueo y el joven rico que nunca supimos cómo se llamaba. Tenemos también a Mateo, que era publicano, que seguramente también tenía buena adquisición económica, a diferencia de Pedro, Santiago, Juan y Andrés, que eran pescadores. Otro hombre de una buena posición económica pudo haber sido el centurión que le dijo al Señor Jesús: por favor, sana a mi siervo que está gravemente atormentado. Está postrado en cama a punto de morir. Y cuando Jesús quiso ir a visitar la casa de ese centurión, el centurión se sintió avergonzado y le dijo a Jesús que no fuera, porque él también era un hombre que tenía influencia, que tenía poder y que él ordenaba, y que no viera como que le estaba dando una orden a Jesús, pero era un hombre de posición. Entonces, aunque es difícil que un rico o quien haya puesto su corazón o haya puesto como riqueza en su corazón las posesiones materiales o la influencia social, es muy difícil que pueda entrar en el reino de los cielos, mas no es imposible. Y Zaqueo, junto con Mateo, son la demostración de que no importa nuestra posición económica, la salvación está al alcance de todos. Dice entonces que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, lo que nos indica que había escuchado de Jesús en otras oportunidades. Pero la multitud era grande. No podía verlo, porque su condición física se lo impedía. Era un hombre de baja estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Ahora, ¿cómo eran estos árboles? Llama la atención que estos árboles tienen una característica que le permiten a las personas poder subir con facilidad, a diferencia de otros árboles. Veamos por ejemplo el árbol. Miren la ramificación de los árboles, estos sicomoros. Posiblemente pues él, tratando de forzarse, quedó
pudiéramos imaginarlos allí en el medio de esas ramas, tratando de ver a Jesús, porque nadie lo dejaba ver a Jesús. Primero porque el tamaño no le favorecía y seguramente pues muchas personas le iban a demostrar desprecio. Pero Zaqueo tenía toda la intención de ver a Jesús para corroborar si era aquel hombre de quien tanto hablaban, que visitaba la casa de los publicanos, de los pecadores, y que tenía dentro de su grupo de discípulos a un ex publicano que fue llamado de la mesa de los tributos públicos. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio, y seguramente no solo Jesús lo vio, seguramente lo vio mucha gente más. Ver a ese hombre de baja estatura montado en un árbol como si fuera un niño. ¿Qué edad tenía Zaqueo? No lo sabemos. Seguramente era un hombre mayor. Pongámosle una edad. Más de 40 años quizás. Puede ser. Y que lo vieran allí iba a ser un motivo de burla para muchas personas. Y Jesús lo trata como un amigo, como un conocido. Zaqueo nunca en su vida había visto a Jesús, aunque había escuchado de él. Porque recuerden que estamos en la ciudad de Jericó. Y gran parte del ministerio de Cristo fue en Galilea. En escasas ocasiones fue a Judea. Y ahora en este recorrido que hace por Samaria, por Perea, por todos esos contornos, con miras a entrar a Jerusalén, pasa por Jericó. Y allí en Jericó, Zaqueo lo ve. Y Jesús también lo ve a Zaqueo. Y conoce la tristeza de su corazón. Y lo trata como un amigo. Jesús sabe tratar a las personas porque Jesús conoce lo que hay en el corazón, en la mente de cada uno. Y le dijo, Zaqueo. ¿Quién le dijo que se llamaba Zaqueo? Nadie. Jesús lo sabía. Date prisa, Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose. O sea, posar implica me voy a quedar en tu casa esta noche. ¿Jesús se autoinvitó? No, Zaqueo quería invitar a Jesús. No fue que Jesús se autoinvitó. Es que Zaqueo quería porque ya Zaqueo había escuchado las historias anteriores. Era tanto el vacío que tenía en medio de su riqueza, en medio de su poder, por llamarlo político, que él anhelaba que el maestro entrara a su casa y Jesús le dice, es necesario que yo pose en tu casa. ¿Quién más se iba a burlar de Zaqueo sabiendo que Jesús lo había tratado con dignidad? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Eso fue ahí mismo. Es necesario que hoy, no tienes que ponerte a hacer preparativos para otro día. Hoy voy a posar en tu casa. Él descendió de prisa, lo recibió gozoso, y al ver esto todos murmuraban, pero a espaldas, por supuesto, de frente no lo hacían, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, qué fácil es juzgar a otra persona, ¿verdad? Sí, quizás Zaqueo cometió fraude en algún momento. Quizás parte de las riquezas que obtuvo fue de manera fraudulenta. Es posible. Pero entraríamos en el mismo terreno del juicio. Dejemos que el mismo relato nos diga cómo era la vida de Zaqueo antes. Tenemos quizás poca información, pero el mismo testimonio que Zaqueo da nos deduce qué tipo de persona era Zaqueo. Pero la gente lo consideraba como un hombre pecador porque le trabajaba a los romanos. O porque la costumbre era de que se abusaba de quienes pagaban sus impuestos cobrándole de más. En el libro El deseado de todas las gentes, este libro que he venido recomendando en algunas otras ocasiones, hay un comentario con referente a esto. Dice en la página 522, hablando del tema de Zaqueo, la escritora expresa: los publicanos habían formado una confederación para oprimir al pueblo, y eso era lo que le molestaba a las personas, y ayudarse mutuamente en sus fraudulentas prácticas. En su extorsión no estaba sino siguiendo las costumbres que habían llegado a ser casi universal, o sea, el de extorsionar a los demás.
Aún los sacerdotes y rabinos que los despreciaban eran culpables de enriquecerse mediante prácticas deshonestas, bajo el manto del sagrado cargo. O sea que los sacerdotes también practicaban la corrupción desde el punto de vista monetario, pero se veía con más desprecio a los publicanos porque le trabajaban a los extranjeros. Pero tan pronto como Zaqueo se rindió a la influencia del Espíritu Santo, abandonó toda práctica contraria a la integridad. El hecho de que él haya querido ver a Jesús, que se haya esforzado por montarse en un árbol y que haya recibido gozoso a Jesús, era porque el Espíritu Santo ya estaba obrando en él. O sea, cuando nosotros tenemos el deseo de cambio, es el Espíritu Santo el que nos está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que nos está ayudando en nuestra debilidad. A pesar de que muchos tengan conceptos erróneos de nosotros, porque nos recuerdan los errores pasados, el Espíritu Santo ya está haciendo un cambio en nuestra vida. Versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes. ¿Era Zaqueo un hombre poderoso, rico, con bastantes posesiones? Por supuesto que sí, igual que el joven rico de la historia pasada. Pero Jesús no le dice a Zaqueo: vende todo lo que tienes, no se lo dice. Es el mismo Zaqueo el que expresa de corazón: Señor, la mitad, el 50% de todo lo que yo tengo, se lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que indica que Zaqueo, si en algún momento llegó a hacer algún tipo de fraude, ya hace meses, quizás semanas, días, no sé, ya había dejado esa práctica. Porque cuando él dice: si en algo he defraudado a alguien, algo que no recuerde, yo se lo voy a devolver cuadriplicado. Fíjate que por lo menos no hay registrado una conversación entre Jesús y Zaqueo. Simplemente Jesús le dice: Zaqueo, voy a posar en tu casa. Zaqueo hace todos los preparativos y él expresa de su corazón lo que iba a hacer, porque la transformación ya se estaba obrando en él. Cuando Jesús escucha esto, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Pero antes de leer la parábola, en este mismo libro que les acabo de mostrar, El deseo de todas las gentes, en la misma página 522, se nos presenta una lección para nuestra vida con respecto a la decisión que tomó Zaqueo. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuina. Si no hay una reforma, si no hay un cambio externo, ese arrepentimiento no es real. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios. Es la entrega total del corazón para que revelen los principios del cielo. O sea, lo que quiere decir aquí este párrafo es que arrepentirse implica no solamente cambiar el estilo de vida, sino también enmendar el daño que le hemos hecho a otras personas por nuestros errores. Los que profesan seguir a Cristo y comercian de un modo injusto dan un testimonio falso contra el carácter de un Dios santo, justo y misericordioso. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. A semejanza del príncipe de los publicanos, dará prueba de su sinceridad haciendo restauración. Ese es el verdadero arrepentimiento, ese es el verdadero cambio de mentalidad. Entonces, claro, Jesús pronuncia una parábola
por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero ¿cuál era el concepto del reino de Dios? El concepto que las personas tenían del reino de Dios era que se iba a establecer a Israel como la cabeza de las demás naciones. Y el centro de esa manifestación del reino de Dios era el santuario. Entonces ellos veían el santuario simplemente como la garantía de que el reino se iba a establecer y que Israel iba a ser el representante a las demás naciones. Dijo pues Jesús: un hombre noble se fue a un país lejano. Yo quiero que le prestemos atención a esta parábola porque se parece mucho a otra parábola que ya habíamos estudiado antes. Ahorita, después que la leamos, les voy a preguntar a qué parábola se parece. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, o sea, como que había como una lucha porque había gente que estaba en la oposición. Una vez que recibió el reino, aunque tenía oposición, mandó llamar ante él a aquellos siervos, que eran 10, a los cuales había dado el dinero, o sea, una mina es una cantidad de dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, si eran 10 cantidades de dinero y eran 10 siervos, a cada uno se le dio una cantidad. El primero llegó y dijo: eso que tú me diste lo multipliqué por 10. Y el Señor le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades del reino que recibió. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. No nos confundamos con el pañuelo, porque empezamos que es un pañuelo como el que comúnmente nosotros vemos que es un pañuelo pequeño. O sea, pudiéramos decir que una mina era un puñado de monedas. Pero vamos a seguir leyendo. Dice aquí que el hombre le devolvió tal cual la mina como el Señor se la había dado, porque él tuvo miedo. Dice: tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas de lo que no pusiste y ciegas de lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo de lo que no puse y ciego de lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con interés? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, ¿por qué le vas a dar otra? Versículo 26, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. O sea, en el versículo 27 termina la parábola. Y en el versículo 18, después de que Jesús pronuncia la parábola, seguramente ocurrieron otras cosas que no se mencionan en el Evangelio. Y Jesús, en el versículo 28, ya se va a Jerusalén. Pregunto, esta parábola de las 10 minas, ¿a qué otra parábola se parece? ¿A qué otra parábola se parece? A ver, vamos a ver algunas respuestas. Por aquí, Paula Mendieta dice:
la parábola de los talentos. Zaida dice, se parece a la parábola de los talentos. Fabiola igualmente, la parábola de los talentos. Daniela también responde igual. Vero, María dice que a las 10 vírgenes. No, a las 10 vírgenes no se parece. Se parece a la de los talentos. Ahora, si ustedes recapitulan la parábola de los talentos, se darán cuenta que tiene muchas diferencias. Porque en la parábola de los talentos solamente hay 3 siervos y aquí hay 10. El número 10 representa fidelidad. En la parábola de los talentos, un rey simplemente confiere sus tesoros a sus criados y después regresa a pedirle cuenta. No sabemos nada de ese hombre, pero aquí sabemos mucho, que era un hombre que iba a tomar un reino, que fue despreciado, pero volvió, tomó, quizás en medio de batalla, tomó los territorios y vino a ver qué habían hecho sus siervos con las minas que les había dado. Y se dio cuenta, y se menciona 3, no se mencionan a los 10 a pesar de que habían 10, se dio cuenta que hubo uno que no fue capaz de invertir esos recursos que el Señor le había dado, y entonces esas personas que habían multiplicado las minas, se les colocó en puestos de responsabilidad. Y la conclusión es la misma. Tanto en la parábola de los talentos como en las 10 minas, la conclusión es la misma. Al que tiene se le da más, porque tiene la capacidad de hacerlo, porque puede hacer más. Y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado por irresponsable, al punto de que se dice aquí, decapiten a quienes se han opuesto a mi gobierno. Recordemos que esto es una parábola, igual que la parábola del rico y Lázaro, muestra una ilustración. Ahora, hay algunos detalles dentro de esta parábola que vale la pena destacar. ¿Cuál es la diferencia entre talento y mina? Sí, porque en nuestro castellano nosotros imaginamos como mina es un lugar donde se saca tesoros, una mina. Y un talento pues lo vemos nosotros como una capacidad. Pero tanto talento como mina son cantidades de dinero. Como ahora nosotros tenemos la facilidad de conseguir comentarios y de utilizar la tecnología para conseguir respuestas a nuestras preguntas, últimamente WhatsApp ha sacado una inteligencia artificial que podemos consultar, y yo pues a veces consulto, además de los libros, voy comparando lo que dicen ahora las informaciones de las inteligencias artificiales, porque ellos lo que hacen es recopilar la información de lo que ya está en la web. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre un talento y una mina. Un talento equivale a 6.000 denarios, y un denario es un día de trabajo. Estamos hablando de 6.000 días de trabajo, que era la moneda romana estándar, el denario. Un talento era una unidad de cuenta grande, aproximadamente igual a 20 años de salario de un trabajador. Se utilizaba para transacciones importantes como impuestos, deudas y compras de bienes raíces. Por su parte, la mina tiene una equivalencia de 100 denarios. Fíjate la diferencia. Un talento, 6.000 denarios. Una mina, 100 denarios. Era una unidad de cuenta menor que el talento, aproximadamente igual a 3 meses de salario de un trabajador. Se utilizaba para transacciones cotidianas. En la parábola de los talentos que encontramos en Mateo 25, difieren de mucho de la parábola de Lucas capítulo 19, a diferencia de la enseñanza principal, que era aprovechar las responsabilidades o cumplir las responsabilidades que el Señor nos brinda. Pero con respecto a la diferencia, la cantidad de dinero que involucraba talento era mayor y la que involucraba mina era menor. El contexto de los talentos se refiere a la gestión de los recursos del reino de Dios, mientras que en la parábola de las minas se concentra en la fidelidad y en la responsabilidad de la vida cotidiana. Y Dios nos ha conferido a nosotros responsabilidades en nuestro diario vivir. Por eso es que Jesús pronuncia estas palabras, porque Zaqueo sintió una responsabilidad personal de compartir el 50% de sus recursos a los pobres. Jesús no se lo estaba exigiendo, pero él sintió esa necesidad. Y Jesús quiso decir, a todos se les ha dado una responsabilidad.
cúmplanla, que al que tiene se le dará más. Es decir, que si tú puedes cumplir una responsabilidad sencilla, Dios te va a conferir más responsabilidades. ¿Cuál es tu responsabilidad primaria? Tu vida espiritual y la de tu familia. Cuando tú has sabido administrar tu familia, tú puedes recibir más responsabilidades espirituales. Cuando tú estás en tu trabajo, en tu empresa, si tú haces un buen trabajo y el jefe de la empresa se da cuenta que eres responsable, te puede dar una responsabilidad mayor. Por eso en las cosas pequeñas se ven los grandes resultados. Hay personas que quieren hacer una obra grande para el reino de los cielos, yéndose a lugares distantes, que no está mal, pero el primer trabajo es en casa. Ese es el primer trabajo que tenemos nosotros que cumplir. Esa es nuestra mina, nuestro tesoro, lo que Dios nos ha conferido. Y ahora nos vamos a la semana de la Pasión, nos vamos al domingo, conocido como Domingo de Ramos, ese domingo de la entrada triunfal. Dice el versículo 29, aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, ya sabemos lo que pasó en Betania, cuando le lavaron los pies a Jesús allí en Betania, en la casa de Simón, que posiblemente era familiar de Lázaro y Marta y de María. Llegaron al monte que se llamaba de los Olivos y envió a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y entrad en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Ya en los otros 2 evangelios habíamos leído relatos similares y habíamos sacado lecciones de todo esto. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Lo que nos indica que los dueños de este burrito conocían a Jesús o tenían admiración por Jesús y no le iban a negar a Jesús nada. Eran esos discípulos anónimos cuyos nombres quizás no conozcamos en esta tierra, pero los conoceremos cuando estemos en el reino de los cielos. Bueno, entonces, versículo número 31, si alguien pregunta por qué lo desatáis, le responderéis porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. No hay ningún tipo de discusión, simplemente se cumple la palabra del Señor. Y le trajeron a Jesús este burrito, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Quiénes? Todas las personas que estaban en Jerusalén, que seguramente muchas de esas personas habían visto a Jesús en sus diferentes aldeas, porque Jesús había hecho un recorrido por todas esas ciudades donde primeramente había mandado a 70 discípulos. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. O sea, era un momento de gozo, pero en la mente de muchas de estas personas, que después en la crucifixión todo el mundo desaparece, en la mente de estas personas el establecimiento del reino de Dios en la tierra era muy diferente a como Jesús lo enseñaba. Jesús decía, mi reino no es de este mundo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero tenemos que tener un cambio de mentalidad. No podemos pensar materialmente, egoístamente, no podemos tener una mentalidad superficial cuando Dios tiene cosas mejores para nosotros. ¿Cómo veían a Jesús? Como un rey justiciero que acabaría con los romanos. Y aunque las declaraciones de palabra eran correctas, la percepción que tenían en sus mentes era totalmente contraria. O sea, reconocer a Jesús como Dios es correcto. Creer que Jesús pagó el precio del pecado de la humanidad en la cruz es correcto. Saber de que Jesús vendrá por segunda vez es correcto. Y eso, en la mayoría de las iglesias cristianas, está bien. Pero hay una percepción errónea de lo que Jesús vino a hacer en la tierra y lo que está haciendo actualmente en el reino de los cielos. Porque aunque Jesús murió en la cruz, hay quienes piensan que su muerte hace ya innecesaria la obediencia a sus mandamientos. E ignoran lo que Jesús está haciendo en el santuario el día de hoy, intercediendo por nosotros.
como nuestro sumo sacerdote delante del Padre. Eso muchas veces se ignora. Y el enfoque que hoy en día se está dando al cristianismo es muy materialista. Aunque se incita a ayudar al necesitado, que está bien, también se proclama mucho el bienestar personal desde lo material. Y esa es la realidad. Entonces, hay declaraciones correctas, pero con intenciones erróneas. Y estas personas están teniendo declaraciones correctas, están expresando palabras correctas, pero el deseo de ellos era poner a Israel como la cabeza o el centro de todas las naciones del planeta. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, porque prácticamente te están proclamando como Mesías. Y eso exactamente era lo que estaban haciendo, y Jesús lo aceptó porque Él es el Mesías. Y Él respondió y les dijo, versículo 40, si estos callaran, las piedras hablarían. O sea que siempre habría declaraciones correctas. Lo que indica que siempre va a haber un pueblo de Dios que va a defender la verdad y que va a estar dispuesto a proclamarla. Pero todavía no lo sabemos todo, seguimos aprendiendo y desaprendiendo. O sea que a medida que tú vas aprendiendo esas pequeñas lecciones, o lo que hemos venido estudiando en lecciones anteriores, tú lo vas a ir compartiendo con los demás. Porque ya lo estás viviendo. Son lecciones diarias, poco a poco vas aprendiendo. No ignores las enseñanzas, no ignores el nuevo aprendizaje, siempre y cuando ese nuevo aprendizaje no contradiga una enseñanza anterior. Versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué llora Jesús? ¿Por qué llora? Si todo el mundo estaba alegre. Dicen que el versículo más corto de toda la Biblia es Jesús lloró, pero no aparece todavía aquí, eso aparece en Juan. Porque esas mismas personas que decían Hosana al Hijo de David y que anhelaban el establecimiento del reino de Dios en la tierra, primero lo iban a abandonar. Segundo, lo iban a rechazar. Porque todavía no habían experimentado un cambio en sus vidas. Aunque decían de palabras cosas correctas, la inclinación de su corazón todavía necesitaba ser reformado. Y desde una visión profética, Jesús veía el destino de la ciudad de Jerusalén. Jesús sabía que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada, y se lo dijo a los mismos discípulos en esa semana. Jerusalén, que matas a los profetas. Cuánto he deseado juntaros a vosotros como la gallina junta a los polluelos, mas no quisisteis. Jesús llora porque muchas personas despreciarían su obra. Jesús llora cuando te ve a ti sufrir, cuando ves que estás pasando por adversidades, por problemas. Jesús llora contigo. Pero si nosotros aprendemos a depender de Él en nuestro dolor, Él está allí para consolarnos. Él está allí para fortalecernos. Si algo no puede hacer Dios, es obligarnos a algo. O sea, no puede obligarnos a nada. Él simplemente nos persuade, nos convence, nos insta, nos muestra el mejor camino, pero al final la decisión es tuya. Puedes estar pasando la mayor adversidad de tu vida y el Señor quiere ayudarte, pero no solicita su ayuda. Y aunque extiende su mano, le negamos, porque aún en los momentos de mayor adversidad, cuando más deberíamos buscar a Dios, es cuando más lo rechazamos. Bueno, hay personas que son así, otros no. Otros siempre están dispuestos a abrir su corazón al Señor. Pero a veces nuestra fe tambalea en medio de las adversidades. Jesús llora porque también desde una visión escatológica podía ver el destino de muchos que rechazándole perderían la vida. Y Jesús dice: oh, si también tú conocieses, si tú entendieses a lo menos en este tu día, que es para tu paz, mas ahora encubiertos están tus ojos. Y hoy hay muchos ojos cubiertos por muchas cosas, por un desenfoque dentro del mensaje,
Porque hay predicadores que lamentablemente le están dando un énfasis erróneo a la Escritura. Por eso es que tenemos que ser pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros. Oh, si tú a lo menos conocieses en este tu día que es para tu paz, si supieses la razón real por la cual el Señor vino a morir en la cruz del Calvario, si supieses la razón por la cual Él ha permitido estos casi 2000 años desde su crucifixión, casi 2000 años de maldades en todo el planeta, para demostrar el verdadero carácter del pecado ante el universo y brindándonos oportunidades a todas las generaciones a ceder nuestra vida en sus manos para que se haga en nosotros su voluntad. Pero lamentablemente muchos ojos están cubiertos, por eso es que existe el ateísmo, por eso es que hay tanta desviación moral en este planeta, por eso es que ya la gente no cree en las religiones, porque los mismos religiosos hemos demostrado tener ceguera espiritual. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán. Y aquí está hablando específicamente de Jerusalén, pero también son lecciones para nosotros. Porque en el año 70 los romanos iban a destruir a Jerusalén. Iban a derribar el templo. Y estamos en el año 2024 y el templo sigue arruinado. ¿Qué es lo que queda del templo de Jerusalén? El muro de los lamentos. Que los judíos han querido reconstruir el templo, pero no lo van a lograr jamás. No lo van a lograr, hermano. Mira, delante del Señor les digo, no habrá un tercer templo judío en Jerusalén. Nunca en la vida. Puede sonar duro, puede sonar como que no queremos que eso suceda. Puede sonar como antisemitismo. No, al contrario, si nosotros los verdaderos cristianos que creemos en la Escritura, estamos conscientes de que lo que Dios le ordenó a Israel nos lo está ordenando a nosotros como cristianos. Pero el verdadero santuario no está aquí en la tierra. El verdadero santuario está en el cielo. El verdadero sacerdote no es un hombre. El verdadero sacerdote es Dios hecho hombre. Pero está en el reino de los cielos. Y ya no vendrá como sacrificio. Vendrá como rey del universo a reclamar lo que es suyo y a buscarnos para llevarnos a la patria celestial. Pero a Jerusalén se le está dando esta advertencia: vendrán tus enemigos, te rodearán, te sitiarán y por todas partes te acecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste, no entendiste o no quisiste entender el tiempo de tu visitación. No entendiste los tiempos a pesar de que tienes los escritos, tienes el mensaje de los profetas, tienes las revelaciones, has visto las maravillas. Pero no entendiste, no conociste. Y hoy hay muchas cosas que todavía nosotros como cristianos no hemos querido aprender, porque esa es la realidad. No hemos querido aprender. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera. Fíjate que aquí pasamos del domingo al lunes. Del domingo al lunes. ¿Cómo sabemos que pasamos de un día a otro? Porque ya lo hemos estudiado en los evangelios anteriores. Entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. Esto ocurrió el lunes. La entrada triunfal fue el domingo. Diciéndoles: escrito está. Fíjate cómo hablaba Jesús. Escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. ¿Por qué había problemas espirituales en Israel? ¿Por qué había una percepción errada en el pueblo de Dios? Porque los mismos sacerdotes habían consentido en no instruir correctamente al pueblo y se habían conformado más con las ganancias monetarias. Y yo pregunto, vamos a ser sinceros, mis queridos hermanos, con nosotros mismos. Vamos a ser sinceros con Dios. ¿Cuál es el énfasis principal que estamos escuchando en nuestras reuniones semanales, en nuestras congregaciones? Vamos a autoevaluar nuestras exposiciones detrás de nuestros púlpitos. ¿Cuál es el énfasis principal? ¿Que Cristo viene? ¿Que hay que obedecer porque la obediencia es una manifestación de nuestro amor hacia Dios? ¿O estamos hablando que si nos ponemos a pensar pareciera que fueran más clases motivacionales, de superación personal,
como si fueran coaching. Yo no sé si ahora los predicadores son coaching. Hay que hacer una diferencia. Un coaching se dedica a cosas empresariales, pero un predicador se dedica a las cosas espirituales. Entonces vamos a estar claros. Este fin de semana, o cuando vayas a una iglesia X, la que vayas, evalúa el mensaje. Y tú dices, mira, pero aquí nos están enseñando es materialismo. Es cuestión de echarle una mirada, una retrospectiva a los mensajes anteriores y decir, oye, pero aquí no estamos hablando de lo que realmente necesitamos hablar. ¿Por qué hago énfasis en esto? Quizás algunas personas se incomodan con las comparaciones con el presente, pero es que, hermanos, tenemos que sacar lecciones para nuestra vida. Porque mire lo que le pasó a Jerusalén, que teniendo los sacerdotes, teniendo en el santuario, los mismos sacerdotes consentían tener un mercado dentro del santuario. Que ese mercado tenía un trasfondo religioso. Sí, pero la gente perdió de vista lo religioso por estar pendiente de las ganancias. Porque si los llaman ladrones, eran porque estaban cobrando quizás más de la cuenta para ganar más. Dice el versículo 47 que Jesús enseñaba cada día en el templo. Durante toda esa semana de la pasión, antes de que lo agarraran el jueves, para después el jueves en la noche, para después el viernes crucificarlo. Esos días estuvo allí en el templo. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Imagínate lo espirituales que eran estos sacerdotes. Eran tan espirituales que buscaban matar a Jesús. Si hoy en día intentamos hacer una reforma en nuestras iglesias y algunos predicadores se sienten amenazadas sus ganancias, seguramente te van a decir, no escuche más a ese reformador. Eso es un hereje, eso es un blasfemo. Eso es un sectario. Ese está influenciado por el diablo. O sea, todo el que quiera reformar, o el que quiera experimentar la reforma en su casa. Recuerden que la primera responsabilidad, lo dije en este capítulo, la primera responsabilidad es personal y familiar, y ya después eso se exterioriza. Porque el detalle es que queremos reformar a otros, pero a nosotros no nos queremos reformar. Tiene que haber la coherencia. O sea, demuestra que la reforma en tu vida vale la pena porque la estás viviendo y no eres una persona que critica, sino que ayuda a los demás. Porque el problema es que a veces señalamos los errores ajenos para tapar los nuestros. Pero cuando hay una sinceridad de corazón y le decimos, hermano, esto vale la pena, el que se había amenazado piensa, no, es que le quieren quitar la oveja al pastor. No, hermano, esto no es una cuestión de que te quiero quitar la oveja. O sea, ¿estás viendo a los hermanos como ovejas literales? ¿O los estás viendo como candidatos para el reino de los cielos? Yo lo he visto, yo he visto que hay discusiones, no, que se va para acá, que viene para que me están quitando. Entonces están viendo a las personas simplemente como medios para alcanzar sus ganancias personales. Y eso es un error. Entonces estas personas procuraban deshacerse de Jesús quitándole la vida. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso, o sea, estaban atónitos, estaban satisfechos con lo que escuchaban de Jesús. Estaban nutridos, tenían el verdadero pan de vida, estaban siendo transformados. Estaban recibiendo lo que nunca habían recibido durante tantos años, teniendo muchos sacerdotes en el pueblo. Ahora, espiritualmente, ¿cómo estamos? ¿Nos sentimos bien alimentados? ¿Has sentido tú un despertar en tu vida? ¿Estás tomándole amor a la palabra? ¿Y estás empezando a aprender y a entender también lo que el Señor ha hecho por ti y lo que hará cuando venga en las nubes de los cielos? Hoy podemos estar suspensos, hoy podemos estar deseosos, pero si no comenzamos a vivir
a partir de este momento, como lo hizo Zaqueo, sin esperar tiempo, ya, ahora vivamos la reforma desde ya, con la ayuda del Espíritu Santo. Si no lo hacemos ahora, mañana puede ser demasiado tarde, porque se va a pedir cuenta de nuestra mayordomía, como quienes recibieron las minas. Y el Señor le dará más al que tiene. Si tú tienes más deseo, Dios no te va a dejar en tinieblas, te va a proveer más luz. Y con esa luz se fortalecerá tu fe y podrás vivir con esperanza.